Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gabriel Aguilar, estudiante de Ingeniería Industrial del CEAT de Zipaquirá, del curso de Procesos Industriales. En esta oportunidad vengo a realizar como la presentación de un proceso industrial en el simulador de SIM. Entonces, digamos que lo primero que nos pide la guía, pues es como la creación de layout. Entonces, ya con anterioridad se tenía creado o se había instalado ya el programa y de acuerdo a lo que nos pide la guía, que es crear el layout, entonces utilizando las herramientas que tiene el programa, hicimos la creación de la fuente, hicimos la creación de la cola, del procesador y de las salidas o el receptor, que en este caso tenemos dos salidas, que es la de salida del producto terminado y la salida de materia prima, como, digámoslo así, sobrante. Entonces, posteriormente a esto, entonces el segundo punto que nos pide la guía es que conectemos los objetos. Entonces, para la conexión de los objetos ya acá está previamente programada, que lo hacemos con este conector de objetos, donde uno toma y hace la conexión de cada uno de los objetos. Entonces, digamos que ya ahí previamente se había hecho la conexión. Luego la guía nos pide editar el comportamiento y las formas que se ven en los objetos. Entonces, acá que nos piden. Entonces la guía nos pide que la materia prima llega a una planta de manufactura en promedio de cada 60 segundos, con una función de distribución de probabilidad eh, que representa tiempos con una distribución exponencial. Entonces, para esto, simplemente lo que hicimos fue, en su momento cuando se creó, acá en la parte, digamos, de la fuente, entonces, en Source, acá en la partecita de abajo, editamos los parámetros para programarlo. Entonces, digamos que en este caso el tiempo que nos pide son 60 segundos, que es este tiempo que programamos acá, este tiempo de 60 segundos. Y nos dice que con una distribución exponencial, entonces acá tenemos todas las distribuciones como queremos que quede, que nos muestren los datos. Entonces acá escogimos la distribución exponencial. Posteriormente pasamos a programar el procesador, que el procesador nos pide que lo programemos, que el tiempo de procesamiento es de 90 segundos y con una desviación estándar de 4 segundos. Entonces, igualmente, así como programamos la entrada, la fuente o la entrada, programamos el procesador de la misma manera. Entonces, acá lo que hicimos fue la programación de los 90 segundos, que es el tiempo de procesamiento, con una distribución normal, que también nos lo pide la guía, y con una desviación estándar de 4 segundos. Entonces, esta es como la distribución y cómo nos va a mostrar o cómo nos va a generar los datos. Luego volvemos, el siguiente paso de la guía que nos pedía es la materia prima. Dice que si la espera para la materia prima es igual a 10 unidades, las nuevas unidades que lleguen no entrarán a esperar en este sistema, sino que se transportarán a otro punto del sistema el cual no se simulará. Entonces, digamos que acá es donde realizamos como la programación que nos va a recibir acá en el queue, que es cola, le vamos a decir que es máximo 10. Entonces, lo que llegue por encima de 10 nos lo va a desviar hacia una salida o hacia un receptor diferente que se va a llamar salida de materia prima y que no se va a ser procesado. Posteriormente a esto, entonces, la guía nos pide que una vez se genere como el layout y la programación, hay que correr la simulación. Entonces, digamos que en este caso la simulación se hizo, se pone a funcionar, eh, y pues acá nos muestra, eh,
la velocidad o con que uno quiera, con que quiera verlo. Entonces, la idea es poder mostrar y poder simular un proceso de 8 horas. Entonces lo que hacemos simplemente es detenerlo, pararlo, resetearlo y acá en esta parte ya previamente tenemos programado un turno de 8 horas que arranca para este caso a las 8 de la mañana y terminaría a las 4 de la tarde y que en segundos le decimos, vea, páreme la simulación en 28.800 segundos, que es lo que significan las 8 horas de trabajo. Entonces, aquí ya ponemos a correr el simulador y pues necesitamos también ver el análisis para poder contestar las preguntas que nos hacen de los tiempos máximos y promedio de la unidad de materia prima, que espera una unidad de materia prima, la materia prima que no fue procesada, cuál fue la utilización de la máquina del proceso y cuántas unidades de materia prima fueron procesadas. Entonces, para este caso, vamos al dashboard que ya previamente está programado. Ya digamos que acá se generaron las gráficas, en este momento están en cero porque digamos que lo habíamos parado y lo reseteamos. Entonces ponemos a correr el simulador, vamos a arrancarlo despacio para ir viendo como el progreso. Lo arrancamos, acá estamos viendo el progreso o el avance de los materiales o de las entradas. Si lo queremos acelerar un poco más para que llegue un poco rápido a los 28.800 segundos, entonces lo aceleramos un poco para que corra un poco más rápido. Y aquí vamos a ver cómo están entrando, la forma como está entrando el material en la gráfica de permanencia versus tiempo. Acá vemos que ya empieza como a estabilizarse. Entonces acá vamos a llegar hasta que llegue a los 28.800 segundos. Hagámoslo un poquito más rápido. Entonces acá las gráficas que ya previamente teníamos programada era el tiempo de permanencia versus la espera, la permanencia versus el tiempo, las salidas hacia donde había cogido el material, eh, el porcentaje de procesamiento del procesador y otras gráficas que digamos que en este caso no las vamos a usar para contestar o para las preguntas que nos hace la guía. Entonces la primera es cuál es el tiempo máximo y promedio que espera una unidad de materia prima. Entonces ya previamente había sacado los datos, vamos a revisarlos. Entonces el tiempo máximo son 920,60 segundos, que esto en minutos son 15,3 minutos. Quiere decir que es el tiempo máximo de espera de una unidad de materia prima, como lo vemos en el simulador. Entonces son estos mismos 920 segundos. Este es el máximo. Y el average o promedio está en 750, que es este mismo. Entonces el tiempo promedio de espera está en 12,5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en promedio las 8 horas el tiempo de espera fue de 12,5 por cada unidad. Y que el tiempo máximo o la unidad que más esperó fue 15,3 minutos. La siguiente pregunta que nos hace es cuánta materia prima no fue procesada. Entonces aquí nos pregunta es cuánta materia prima llegó acá, pasó las 10 unidades y no se esperó, digamos, o no pudo ser procesada y se desvió hacia la salida de materia prima. Entonces aquí se va hacia acá. Entonces acá la tenemos que la materia prima que no se procesó fueron 153 unidades y nos la muestra también aquí en esta gráfica. La otra pregunta, ¿cuál fue la utilización de la máquina de procesado? Entonces, como les comentaba, ese es el tiempo, el porcentaje que la máquina o el tiempo que la máquina utilizó en hacer el procesamiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Estuvo al 100%. O sea, de las 8 horas, el 100% de la máquina estuvo procesando material. No hubo tiempos perdidos, no hubo tiempos de espera. Y la otra es cuántas unidades de materia prima fueron procesadas. Entonces, al igual que nos mostró la salida de materia prima que no fue procesada, nos muestra las salidas de material de producto terminado, que fueron 321. Ese fue el material que fue procesado. Esos son, digamos, como los requisitos de la guía. Ese es el funcionamiento de la simulación o del simulador de FlexSim. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde.